Listo. Bienvenidos Continúa. a un episodio más de La Voz de Consultor Salud. Hoy nos enfocamos en la alerta epidemiológica por el resurgimiento en los últimos meses del sarampión. Nos acompaña para hablar del tema la doctora María del Pilar Ospina Quevedo, epidemióloga y especialista en gerencia de salud de la Universidad del Rosario. Cuenta con más de 25 años de experiencia liderando campañas de vacunación frente a brotes y epidemias. Actualmente se desempeña como gerente de inmunización y salud empresarial en Compensar. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora, en las últimas semanas se ha hablado nuevamente de brotes de sarampión en distintos países, pese a que durante años se consideró una enfermedad controlable mediante la vacunación. ¿Qué está ocurriendo actualmente con el sarampión y por qué vuelve a preocupar a las entidades y autoridades sanitarias? Sí, nos encontramos en un resurgimiento fuerte de esta enfermedad a nivel mundial. Ya tenemos más o menos 11 millones de casos, 59 países que ya están en brote y más o menos 35 millones a nivel mundial sin vacuna. Las causas pueden ser tanto biológicas como sociales, ¿sí? Y según la Organización Mundial de la Salud, pues lo que nos está afectando son como tres cosas especialmente. Uno, las coberturas de vacunación que están estancadas y que han venido bajando. Estamos más o menos en un 83% para primera dosis y un 74% para segunda dosis. Para podernos mantener y romper la transmisión o frenar esta enfermedad se necesita un 95% de cobertura. La segunda, pues seguimos con brechas todavía post-COVID, pues la vacunación rutinaria y la de los niños, pues no se ha recuperado a los mismos niveles que teníamos antes del 2019. Y pues la tercera causa, que es una de las más importantes, es la desinformación y la desconfianza en las vacunas. Por eso es que nos preocupa eh, tanto desde las autoridades sanitarias que volvamos a tener que estos brotes lleguen a nuestro país y pues realmente terminemos sin poderlos controlar. Doctora, el sarampión es una de las enfermedades virales más contagiosas y puede propagarse rápidamente en comunidades de baja cobertura, como ya nos mencionó. ¿Qué características hacen que este virus tenga una capacidad tan alta de transmisión? Sí, este es el virus, es uno de los virus más contagiosos que conocemos. Es decir, que si una persona con sarampión infecta en promedio a 12 a 18 personas susceptibles, o sea, con una sola persona, 12 a 18 que estemos cerca de ahí, pues vamos a poder estar contagiados. Es 6 veces más contagioso que el COVID, ¿sí? Y eso es algo que pues nosotros no hemos vivido una pandemia, pero si hubiera pasado, evidentemente una persona enferma de sarampión en un cuarto donde hay 10 personas que no están vacunadas, 9 de ellos se van a contagiar porque tiene una tasa de ataque del 90%. ¿Por qué nosotros tenemos tanta preocupación y por qué es tan temerario este virus? Pues uno, porque se transmite de vía aérea. Al transmitirse en vía aérea dura más o menos 2 horas flotando en el aire después de que el enfermo se va del sitio donde estuvo. Lo segundo, tiene un periodo de contagio casi de 8 días, donde los 4 primeros no hay ningún síntoma y la persona no se está dando cuenta que está contagiando si ya tiene el sarampión. La tercera, pues su dosis de infección es muy bajita. Nosotros cuando hablábamos en COVID necesitábamos como 100 a 1000 partículas pues para contagiarnos. En sarampión, con 1 a 10 partículas virales ya nos contagiamos. Entonces, su transmisión es de humano a humano, pero necesariamente necesita una erradicación del 90% de coberturas de vacunación, es decir, que casi todos estemos vacunados. Doctora, muchas personas asocian este virus con una simple, entre comillas, erupción en la piel, pero el cuadro clínico puede empezar antes con síntomas respiratorios y fiebre. ¿Cuáles son las señales de alarma que se deberían reconocer en las familias y en el personal de salud para atender? Sí, pues los signos y síntomas del sarampión aparecen más o menos entre el día 10 y 14 después de que hemos tenido la exposición con el virus. Los principales síntomas son fiebre, tos seca, goteo de la nariz, dolor de la garganta, ojos inflamados. Como ustedes ven hasta ahí, pues es como cualquier cosa. Por eso existe tanto riesgo de contagio. Después aparecen unas manchas blancas que son muy conocidas en la boca, en la parte interna de las mejillas, que se conocen como las manchas de Copri, que son como lo que nos permite diagnosticar más claramente la enfermedad y pues después aparece el sarpullido, que son esas mechas grandes, planas, que generalmente empiezan solitas y después se van comuniendo entre ellas. Esta infección ocurre y dura más o menos entre 2 a 3 semanas. Estas son como las señales de alarma que deberíamos estar teniendo cuando se identifica un caso de sarampión. Y algunas personas perciben que esta enfermedad es una enfermedad leve de la infancia, digámoslo así. Los brotes Sí. recientes han demostrado hospitalizaciones y complicaciones. ¿Qué tan grave puede ser el sarampión y cuáles son sus principales riesgos clínicos?
Y realmente es una infección que muchas personas consideran que es de niños y que a mí no me va a dar, ¿cierto? Que eso fue como que a mí me debieron vacunar, es todo lo que decimos, a mí mi mamá me llevó y me debió vacunar. Sin embargo, pues esta es una enfermedad que realmente puede llegar a ser grave, pues una de cada 5 personas termina hospitalizada. También puede tener neumonía y eso es muy común en los niños que contraen neumonías que se pueden complicar. Hacen encefalitis, es decir, también este virus se puede ir a inflamar el cerebro, que es una de las causas más complicadas que se tiene. Incluso podemos llegar hasta la muerte si no hacemos una detección rápida de este virus y si las complicaciones tanto respiratorias por la neumonía o del cerebro como las neurológicas, que son la encefalitis, pues pueden llevar al que el niño fallezca rápidamente. También es súper importante tener en cuenta que durante el embarazo puede haber una complicación para partos prematuros o para bebés que bajan, que pueden nacer con bajo peso. Doctora, como lo menciona, pues los niños pequeños y las personas no vacunadas y algunos pacientes con condiciones de salud especiales pueden estar un poco más expuestos a este tipo de complicaciones. ¿Qué grupos poblacionales deben considerarse prioritarios en la prevención y en la vigilancia? Bueno, como decimos, el sarampión puede afectar a cualquier persona que no esté vacunada, no importa la edad que tengas, ¿sí? O que es importante que el esquema esté incompleto. Esa es como la primera señal. Sin embargo, existen unos riesgos mayores, ¿cierto? Con bebés y niños pequeños, principalmente bebés de 12 y 18 meses, mujeres durante la gestación, personas que tengan bajas defensas o que estén en algún proceso de tratamiento que haga que sus defensas estén más disminuidas, personas que están mucho tiempo en lugares cerrados y concurridos, como personas que se las pasan en colegios, en transportes públicos, en oficinas. eh, Eso hace que sea más prioritario. Si alguien se enferma y hay una persona sin vacunar, es muy probable que también se contagie. Doctora, y durante la pandemia estuvimos viendo que se interrumpieron o se retrasaron muchos esquemas de vacunación infantil. Una situación pues que dejó muchas brechas acumuladas en muchos países de Latinoamérica, sobre todo. ¿Cómo impactó la caída o la postergación de la vacunación de rutina en el riesgo actual de brotes de sarampión? Sí, realmente, aunque se ha hecho un trabajo juicioso, pues con todas las autoridades sanitarias, el COVID más o menos nos tumbó 6 puntos de cobertura. Es decir, nuestras coberturas pre-COVID antes del 2019 estábamos más o menos en un 95% para sarampión, es decir, estábamos cumpliendo, era un sitio seguro. Ahora estamos en un 86%. Ya no estamos tan seguros, estamos con una susceptibilidad. Actualmente en Colombia ya tenemos 5 casos confirmados. De esos 5 casos, 4 han sido importados pues desde México y uno de Estados Unidos. Hay un sexto que hasta ahora está en análisis, pero a la fecha no hemos tenido transmisión secundaria o complicaciones asociadas. Sin embargo, esto sí es pues una alerta importante el saber que ya podemos estar teniendo este tipo de casos importados en nuestro país. Doctora, la OPS y la OMS han insistido en que las comunidades necesitan coberturas altas para evitar la circulación del virus y usted ya también nos lo mencionaba que la meta es 95% con esquemas Así completos. es. Ujú. ¿Cómo es el panorama actual de cobertura de vacunación contra el sarampión en Colombia y qué brechas territoriales o poblacionales podrían aumentar el riesgo de nuevos casos? Sí, entonces cuando ya hablamos de Colombia, nuestra cobertura en primera dosis en general para todo el país está en 93,5, pero tenemos dificultades en la segunda dosis porque ya se cayó del 86 al 89%. O sea, estamos a 6 puntos de una inmunidad de rebaño, es decir, garantizar que las personas que no se pueden vacunar estén protegidas con los que sí nos podemos vacunar. Sin embargo, que es importante tener en cuenta que no podemos ver el país en general, porque hay niveles territoriales como zonas dispersas, como es la Amazonía, el Pacífico y la Guajira, que ellos tienen unas coberturas menores del 80%. Y por allí, pues tenemos un riesgo alto en primeras dosis de que se nos pueda generar un brote. Ahora bien, en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, pues tenemos brechas es en las segundas dosis, porque aunque logramos o estamos muy cerca del 95 de la primera, en la segunda dosis estamos casi en el 82-89% de cobertura. Y necesariamente para esta enfermedad necesitamos las dos dosis con unas coberturas por encima del 95%. Claro que sí, doctora. Y uno de los temas más sensibles que también ya no lo mencionaba anteriormente es en esta contingencia es la confianza en las vacunas. ¿Qué evidencia respalda la seguridad y la efectividad de la vacuna contra el sarampión y qué decirle a las personas que no confían en las vacunas? Sí,
Realmente la vacuna del sarampión es una vacuna completamente segura, ¿sí? Se han hecho grandes estudios de metaanálisis, que es donde cogemos muchos estudios previos del sarampión y se analizan, donde se ha notado que es altamente eficaz y segura, reduciendo la probabilidad de enfermar hasta en un 95% cuando uno está vacunado. Que es importante que debemos tener en cuenta que sean estudios científicos serios de grandes volúmenes de poblaciones y no como casos excepcionales o casos puntuales que a veces sobre eso se toman decisiones. Sí, estos efectos secundarios que a veces las personas persisten pueden hacer que como que sintamos que la vacuna no es segura, porque a veces me puede dar fiebre o un poco de sarpullido y pues eso es leve y de corta duración. Sin embargo, las reacciones graves, que son los riesgos realmente más fuertes, es donde contra lo que nosotros debemos valorar y mirar lo importante que tiene la vacuna. Eh, Como les decía, los estudios individuales son muy difíciles de interpretar por sí solitos. Por eso hay una base de datos que utilizamos donde siempre se hacen unas revisiones sistémicas, donde se han tenido más de 138 estudios de sarampión y se ha identificado y se ha analizado entre 1979 y 2019 a más de 23 millones de personas vacunadas, donde hemos confirmado que la vacuna del sarampión y del triple viral son realmente seguras, que no hay ninguna asociación de autismo, daño cerebral, afecciones a largo plazo como asma, diabetes, retrasos del desarrollo, que era algo que en algún momento se había contemplado o que se había generado por desinformación, que esta vacuna no era segura. Doctora, y pese a toda esta información que nos está dando, y sin embargo en redes sociales circulan dudas, mitos y desinformación sobre las vacunas, y pues esto puede afectar decisiones a tomar de padres y cuidadores. ¿Cómo debería responder los profesionales de la salud cuando una familia tiene miedo o desconfianza frente a la vacunación? La vacuna contra el sarampión realmente es una de las mejores herramientas que disponemos para proteger la salud nuestra y la salud pública. Sí, como todos los medicamentos pueden existir algunos riesgos o unos efectos secundarios, pero estos riesgos o estos efectos superan en creces lo que realmente en comunidad y en conjunto podemos hacer para prevenir la enfermedad de sarampión. Recordemos que es supremamente contagiosa, que tiene una letalidad muy alta y también que tiene una mortalidad. Entonces es súper importante que todos nos vacunemos porque las personas vulnerables que no se pueden vacunar dependen de nosotros para poderse proteger. Doctora, hace un rato también nos hablaba un poco de el número de dosis que necesita cada persona y pues también cada persona no tiene el mismo estado inmunológico ni el historial de vacunación. ¿Quiénes deberían revisar su carné o consultar si necesitan completar o actualizar el esquema contra el sarampión? Sí, esta vacuna no solo es para niños. Entonces, empezamos que los bebés de 12 y 18 meses sí o sí deben tener sus dos dosis, una al añito y una al año y medio. Lo segundo, los niños menores de 10 años, tenemos que revisar que en su carnet tengan dos dosis, una única dosis no es suficiente. Entonces, esos son los segundos pacientes que debemos validar. Ahora, todos los que vamos a viajar, ¿cierto? A zonas donde hayan brotes activos de 11 a 59 años, debemos revisar que tengamos un refuerzo de esta vacuna o que tengamos un esquema previo de vacunación sobre sarampión. Y si somos jóvenes y no tenemos ninguna dosis, es necesario presentarnos para empezar a colocarse el esquema complementario que se tiene de la vacuna. Conclusión, son todas las personas que en algún momento tengan una susceptibilidad a estar expuestos a los sitios donde se puede tener la vacuna de sarampión, la enfermedad de sarampión, perdón. Doctora, y estamos viendo ahorita un incremento en el movimiento internacional de personas que facilita pues casos importados lleguen también a comunidades susceptibles. Ya está pronto a empezar el mundial que es en los países que pues están más afectados. ¿Qué papel tiene los viajes, las fronteras y la movilidad global en la reaparición del sarampión? El sarampión se mueve con el avión, se mueve para donde nosotros viajamos, ¿sí? Las fronteras no lo detienen, no lo frenan, él realmente no necesita visa, usted pasa de un sitio a otro muy rápidamente. Lo único que frena el sarampión es la vacunación, ¿sí? Porque es importante tener en cuenta esto, porque un viajero infectado va a contagiar a 12 o 18 personas, como les había contado anteriormente, y adicional está asintomático, o sea, antes de 4 días de cualquier síntoma, él no va a tener ningún síntoma, no va a tener ninguna
forma de manifestar o de sentir que está enfermo. Entonces tampoco es fácil que yo diga: "Ah, bueno, tengo gripa, me pongo un tapabocas y me aíslo", sino que estas personas no se dan cuenta. Posterior a que este viajero llega, si está en una sala de espera, pues después de que él se va o en el tiempo que esté va a estar más de 2 horas, el virus allí en el ambiente, y esto es algo que cualquier persona que pase por allí, pues se puede contagiar. Ahora bien, en los eventos masivos como el Mundial del Fútbol, los conciertos, se mezcla población susceptible. En el Mundial de Fútbol esperamos que hayan más de 50 países en un estadio. Eso va a incrementar los casos importados en nuestro país con seguridad. O sea, eso no es que de pronto nos pasa, no, va a pasar. Entonces, por eso es supremamente importante que tomemos todas las medidas preventivas que se tienen para controlar y para poder evitar que estos casos importados aumenten en nuestro país. Doctora, y entonces en esa medida, ¿qué piensa de pronto de la obligatoriedad de cargar el carnet y que los países puedan exigir esta vacunación en su esquema? Realmente, sí es una de las medidas de control que deberíamos tener, porque no podemos perder todo el tiempo que tenemos en Colombia de eliminar esta de eliminar esta enfermedad por solo 5 años. No podemos eliminar la enfermedad y necesitamos sí o sí que las personas garanticen sus procesos de vacunación, porque caso contrario, pues vamos a perder todo el esfuerzo que hemos hecho desde salud pública de todos los países para poder controlar la enfermedad. Nosotros hoy todavía la tenemos, aunque tenemos casos importados, no la hemos podido transmitir de persona a persona al interior del país. Por eso es supremamente importante que la podamos controlar. Doctora, y en los colegios, en los jardines, en los servicios de urgencia que pueden convertirse en puntos clave para detectar casos tempranos y para evitar nuevos contagios, dado que pues en Colombia todavía no se está transmitiendo, ¿qué se debería hacer en las instituciones educativas y en los servicios de salud ante un caso de sospecha? Lo primero es identificar un posible paciente con los síntomas que de pronto no son tan claros. Si ya existe una sospecha inicialmente de estarampión, inmediatamente se debe colocar el tapabocas a la persona, hacer un poco de aislamiento para que las personas que están allí pues no puedan estar en contacto con ellas para poder separar la persona, asistir inmediatamente a consulta médica para empezar a aplicar todo el protocolo que se tiene con estos pacientes y notificar, porque es muy importante notificar a todos los que están a su alrededor, porque se necesita empezar a mirar los protocolos que tenemos para contención de la enfermedad. Eso es lo más importante. Es preferible contar, que todos nos enteremos y que de esa manera se pueda controlar. No podemos dejarnos ir por el miedo, por la angustia o por preocupación o que yo no cuento y nos quedamos callados porque al final pues vamos a hacer más daño. Como lo estábamos mencionando anteriormente, México aparece actualmente como uno de los países de la región con mayor casos de sarampión. Pues esto deja una preocupación por la movilidad frecuente que tenemos con ese país y en toda América Latina. ¿Qué lecciones deja la situación mexicana para Colombia en términos de cobertura, vigilancia epidemiológica y respuesta rápida ante casos sospechosos? Pues realmente nuestros vecinos sí están pues ahí como ardiendo con el tema de sarampión. México pues realmente ya tiene más de 4.773 casos, Estados Unidos 1.814 y Canadá 3.170 casos. Es decir, pasamos del año pasado que teníamos como unos 358 casos a América que ya tiene 15.300 entre enero a marzo. ¿Qué significa? Que si no tenemos unas barreras de control rápidamente, pues vamos a terminar en un brote. Si nosotros no actuamos hoy, pues en un par de meses Colombia va a estar en un brote de sarampión, que es lo que no quisiéramos. Y que esos 6 puntos que tenemos de brecha tenemos que buscar disminuirlos subiendo los procesos de vacunación, subiendo las coberturas que hoy tenemos asignadas para toda la población. Canadá y Estados Unidos pues también reportan muchos casos. ¿Qué nos muestran estos países sobre el riesgo de aparición de sarampión incluso en sus sistemas de salud con alta capacidad técnica? Y más allá de la cobertura vacunal, ¿cómo debería responder y prepararse Colombia ante el aumento de viajes internacionales ahora en el Mundial? Sí, realmente el sarampión no respeta si eres un país con ingresos o sin ingresos. Sí, si tienes un sistema de salud con última tecnología, él realmente lo que exige son coberturas homogéneas del 95%. Es decir, no solo en algunos estados, no solo en algunas ciudades, no solo en algunos municipios, sino que de verdad en todos los sitios podamos tener coberturas
homogéneas y completas, porque los eslabones más débiles es donde nacen los brotes. Es decir, yo puedo tener en Bogotá 95% de cobertura y pues todos nos abrazamos porque somos muy grandes, pero si al final en uno de nuestros municipios muy apartado se tiene una cobertura del 40%, por allá nos va a entrar el brote y fácilmente va a pasar al resto de las ciudades. Entonces, todos sabemos que Estados Unidos pues tiene un centro de seguimiento epidemiológico, pues que son muy buenos haciendo todo el tema de vigilancia epidemiológica, pero si no vacunamos, realmente no vamos a lograr eh, que eliminemos el círculo de la enfermedad, que es lo más importante. Entonces, para nosotros, cuando me dices que deberíamos prepararnos, ¿cierto? O que deberíamos pensar en los viajes internacionales, pues lo que se está haciendo es, uno, vacunando el viajero. Todos los que necesitamos viajar o que van a estar pensando un poco ahorita en el Mundial de Fútbol, que está a menos de un mes, para Canadá, Estados Unidos y México necesitan la vacuna, porque ya sabemos que allí tenemos muchos casos que podemos importar, es decir, traerlos a nuestra casita, ¿cierto? Lo segundo, pues van a haber más controles de puertas de entrada en los aeropuertos, es decir, que sea necesario, obligatorio el presentar el carnet de vacunación para ingresar a estos sitios, que tengan los esquemas completos, que son niños, evidentemente hayamos completado el esquema que ellos tienen, eh, que una vez que se identifique una posible persona que puede tener estos síntomas, pues vamos a aplicar todos los protocolos del Instituto Nacional de Salud para los servicios médicos y también para los temas de urgencias, que apenas entre un caso, pues que se pueda manejar, controlar y trabajar, porque tenemos antes de 72 horas, pues para que esto no eh, se nos pueda prolongar o podamos afectar a más personas. Evidentemente, la vacunación de rebaño, recordemos que hay personas que no se pueden vacunar de sarampión, como lo vimos al inicio, pero que nosotros los que nos podemos vacunar dependemos de poderlos proteger a ellos. Y lo otro que es importante es que siempre que busquemos tengamos una comunicación efectiva sobre el riesgo, o sea, que realmente la información que le damos sea con estudios científicos, con soporte a través de sus profesionales médicos, a través de sus sistemas de salud y no solo pues lo que a veces encontramos en las redes sociales. Doctora, agradecerle nuevamente y finalmente esta contingencia nos deja una lección sobre la importancia de recuperar las coberturas, reconstruir confianza y sostener la vigilancia epidemiológica. ¿Cuál debería ser el mensaje principal para la ciudadanía, para los tomadores de decisión y para la salud pública? Primero que el sarampión no es solo un sarpullido, no es solo un brocecito, realmente deja secuelas muy graves como la sordera, la ceguera, daños cerebrales, e incluso nos borra las defensas por 2 o 3 años. Un niño de cada 1000 muere, entonces realmente es algo que tenemos que tener con mucha responsabilidad y con mucha soporte hacia la comunidad, porque no solo soy yo, es mi familia, es mi comunidad, somos todos los que nos afectamos, es poner a riesgos el sistema de salud cuando lo necesitamos para proteger y prevenir y no pues para complicarlo. También si viajo, recordemos que si voy a viajar, voy a traer el sarampión a casa. Por eso es necesario que revise mi carnet de vacunación, que recordemos que una dosis no es suficiente. Si soy menor de 10 años, que debo tener esquemas completos, que son 2 dosis, que me debo vacunar 15 días antes de salir para que nosotros podamos, para que el sistema inmunitario alcance a tener defensas y de esta manera pues nos podamos defender. Si somos tomadores de decisiones ya desde el tema de salud pública, pues debemos buscar cómo cerrar estas brechas antes del mundial. Es decir, tenemos que buscar disminuir ese riesgo de 5 años de eliminación de la enfermedad del país. Necesitamos mantener nuestras campañas de vacunación, necesitamos poder informarle a todas las personas la seguridad que tiene la vacuna, necesitamos también contener los espacios donde lleguen los brotes y allí pues hacer todas las medidas para que no se despliegue más la enfermedad. También es recordar que, no, que necesitamos una buena ventilación en los espacios donde trabajamos, donde están estos sitios de acumulación de personas, que nos debemos cubrir al toser y al estornudar, que debemos lavarnos las manos con frecuencia, que debemos usar tapabocas siempre que tengamos algún síntoma respiratorio y evidentemente que debemos evitar contactos con bebés o personas que sean muy vulnerables si tenemos algún síntoma respiratorio porque no sabemos si al final vamos a tener alguna enfermedad o si podemos ser un portador de sarampión. Doctora, nuevamente agradecerle por aceptar esta invitación a toda nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos en este análisis sobre la respuesta epidemiológica al sarampión.
Y agradecemos pues especialmente a la doctora María del Pilar Ospina por compartir su visión estratégica y a todos ustedes por sintonizarnos para entender el futuro de la sanidad en Colombia. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @consultorsalud y visitar nuestro portal www.consultorsalud.com para acceder a más información y contenido exclusivo. Hasta la próxima y gracias, doctora. Bueno, muchas gracias.